Juan José Sebrelli escribió sobre peronismo, sobre fútbol, sobre vida cotidiana y hasta se dio el gusto de escribirse una biografía. Estaba seguro que atrás de esos libros tenía que existir una biblioteca compleja, en movimiento, desordenada. Juan, bueno, ¿este es su espacio? Sí, este es mi espacio. Como podrán ver, muy desordenado, las bibliotecas, los libros están puestos en cualquier forma. Es la biblioteca activa. Las bibliotecas prolijitas, ordenaditas, desconfíen. Son bibliotecas donde se han puesto los libros, ahí no se han sacado más. Yo permanentemente, esto es como un teclado, yo permanentemente estoy poniendo y sacando libros, por eso después quedan todos desordenados. Y aparte los libros están rotos, destrozados. Los libros envejecen antes que los hombres. Se les salen las tapas de tanto trabajarlo. Bueno, además yo trabajo mucho, subrayo permanentemente, hago anotaciones al margen. Pero Juan, para poner y sacar libros de la biblioteca y estar consultando necesita una mínima clasificación. Tengo una clasificación relativa. Sí, por ejemplo, esta parte, esto es todo Sartre. Sartre y la familia Sartre, Simón de Beauvoir, Merleau-Ponty, todo esto es Escuela de Frankfurt. Ahí sí está todo más o menos. Más para arriba es filosofía más clásica, digamos. Kant y Hegel están en el último estante, etc. Hay partes que están más o menos. Y después esto es sociología, esto es ciencias políticas y los dos últimos estantes son estética. Y bueno, y allá tengo economía, un poco economía, historia, casi todo esto es historia. En los dos últimos estantes es todo marxismo. Esos dos últimos estantes, todo marxismo. Y un poco casi 3 estantes de marxismo. Todo esto historia y abajo hay economía y ciencias y libros sobre ciencias. Eso relativamente, pero hay libros que son inubicables, porque hay esos libros que son ensayos, que son un poco sociología, un poco filosofía, y esos son los más difíciles de ubicar. Además, yo tengo una gran memoria visual, ojalá que no la pierda, porque entonces sí ya me resultaría mucho más complicado encontrar. Ahí tendría que llamar a alguien que me ordenara la biblioteca, porque está semi-ordenada. Aparte que yo tengo varias bibliotecas más, tengo en el cuarto de servicio. Como no tengo servicio, lo tengo lleno, eso es imposible casi ni entrar. Y en el sótano, hay un sótano muy grande, tengo 2 bibliotecas grandes, 2 bibliotecas esas antiguas cubiertas con vidrio y cerradas. Ya realmente es algo que no empieza a ser un problema el espacio. Juan, ¿y hay algún lugar en particular que usted utilice más de la biblioteca? O sea, ¿consulta más la parte de Sartre permanentemente? Digamos, ¿dónde está la parte nuclear de la biblioteca? Mi disciplina es la pluridisciplina, ¿no? Mis libros son siempre, y lo digo permanentemente, pertenecen a un género híbrido. Son una mezcla de sociología, ciencia política, filosofía e historia, con algunos toques también de economía o de psicología social. Eso ha sido siempre. Así que en esas disciplinas está lo fundamental. Bueno, tengo también biblioteca, ahí en este pasillo por el cual ustedes vinieron, está la biblioteca de literatura, tengo también literatura, pero esa la consulto menos. ¿Tiene algún escritor de ficción que lo apasione en particular, le haya desencadenado algún interés en particular? De ficción, bueno, toda la literatura, la gran literatura del siglo XIX, sobre todo francesa, ¿no? Y rusa, bueno, y Stendhal, básicamente, tal vez es el autor que más me ha interesado, el Balzac, y bueno, de los rusos, Tolstoy, y de la primera mitad del siglo XX sobre todo. Las novelas de Sartre, André Malraux, por ejemplo, Paul Nizar, que es un sartreano, pertenece también a la escuela sartreana. Justo lo que se mezcla filosofía con literatura, ¿no? Eso es lo que más me interesa, claro. Musil, ahí hay un retrato de
un afiche de Musil, Robert Musil, otro de mis autores preferidos. ¿Hay edades para leer determinados autores? Uno cuanto más años tiene, más entiende las cosas. Pero bueno, pero hay que empezar en algún momento a leer, ¿no? Yo empecé a leer de muy chico, en realidad. ¿Se acuerda de haber leído de muy niño, por ejemplo? Sí. Bueno, yo tuve en ese sentido, a pesar de pertenecer a una familia no intelectual, pero mi padre tenía una pequeñísima biblioteca de esos libros de ventas populares que también hay hoy, libros clásicos que se venden en los kioscos, esos libros de difusión de gran literatura. Entonces él tenía siempre, los libros estuvieron, desde que tengo uso de razón, estuvieron en el paisaje, ¿no? de mi entorno. Y además mi padre, que en esa época los padres tenían tiempo y se ocupaban de contarles cuentos a los niños, y me contaba algún cuento, pero me contaba argumentos de novelas. Yo me acuerdo de 2 novelas que me contó el argumento y que me impresionaron muchísimo más que cualquier cuento infantil, que fueron Los Miserables y El Conde de Montecristo. Me impresionaron muchísimo. Eso me dio ya un ímpetu para después, fui a la escuela, aprendí a leer, de empezar a agarrar los libros de la biblioteca y a leerlos. Libros de grandes, digamos, ¿no? Los libros de chicos menos me interesaban. Los entendía a mi manera, los entendía, a lo mejor entendía 10, pero no importa. Eso, si entendía el 10%, eso me era suficiente. No nombró nada de peronismo. Peronismo, yo he escrito mucho de peronismo, así que sí hay. No están a la vista porque son libros que uno lee y después cuando escribió ya no lo vuelve a leer más. ¿Pero se anima a hacer eso con el peronismo usted? ¿Mandarlo ahí al estuche por un tiempo? Ah, sí, porque ya más o menos tengo todo. No creo que vuelva a escribir. Ya he escrito varios libros sobre peronismo, ¿no? Es decir, que ya creo que basta. ¿Lo entendió? ¿Lo entendí? Bueno, eso. Lo entendí a mi manera, ¿no? Después de un recorrido por sus libros, pasamos a su formación en la juventud. ¿Tiene algún autor en particular que en términos filosóficos le haya servido a usted como, digamos, el provocador inicial? El primer motor, Sartre. Yo tenía 18 años cuando lo de Sartre estaba en su apogeo, ¿no? Y sí que fue el descubrimiento de Sartre, la náusea, las novelas, las obras de teatro, Puerta Cerrada, y después la filosofía fueron un impacto total. A partir de Sartre y de Merleau-Ponty y de Simone de Beauvoir, toda la familia sartreana, me llevó a los otros 2 maestros de pensamiento que he tenido, que han sido Marx y Hegel. Pero pasé por Sartre. Y después, bueno, ya posteriormente descubro la Escuela de Frankfurt, que en realidad estaría muy relacionada con toda esta línea que yo llamo hegelo-marxista. Es el último Sartre, es un hegelo-marxista, y la Escuela de Frankfurt parten de ese hegelo-marxismo. ¿Me muestra algún libro que le guste particularmente de su biblioteca? ¿Que lo considere influyente para usted? La fenomenología del espíritu de Hegel fue muy influyente, lo leí durante años y años. La filosofía de la historia de Hegel también, ese se ve ahí, ese libro verde, ese es un libro que me ha interesado muchísimo. Bueno, después crítica de la... tiene sus paseos. Sí, ¿no? Este libro bueno, estos son los típicos libros míos, La tapa rota, y sí, y no hay vuelta de hoja. A ver, ¿subraya usted? Sí, mire, marca. todo subrayado. Todo subrayado. ¿No perdió tiempo leyendo a alguien alguna vez? Hay muchas cosas que uno tendría que no haberlas leído. Sí. Por ejemplo... Bueno, literatura argentina, bueno, yo leía todo lo que salía. Pero claro, era una época que era... yo soy muy obsesivo. La neurosis obsesiva forma parte de mi carácter, que me ha ayudado mucho, porque el ser obsesivo me permite escribir esos libros tan puntillosos, tan minuciosos, con tanto de querer saberlo todo. Es la parte positiva. Pero la parte negativa es que, bueno, me obliga a hacer cosas que seguro podía prescindir. Hablemos un poquito del método de trabajo, porque digo, el inconsciente de la gente o el sentido común de la gente dice, bueno, los intelectuales no tienen método para trabajar. No, yo creo que hay que tener método. Sí, los que no tienen método, bueno, un poeta a lo mejor puede no tener método, porque
O un cuentista, se puede escribir, un poema se puede escribir en la servilleta de un café. Si uno escribe un libro de 500, como acabo de terminar un libro de 500 páginas, con 30 páginas de notas bibliográficas, debe ser más de 1000, y bueno, si no tiene método no termina nunca ese libro, no termina nunca. Yo tengo un método que lo he adquirido en los últimos 20, 25 años, antes no, por eso escribía mucho menos. ¿Cómo hace? A ver. Y bueno, horario fijo. Los horarios básicamente son a la mañana. A la mañana me parece que es la mejor hora, las neuronas funcionan mejor de mañana, si es que uno pudo dormir bien. La mañana, más o menos hasta 1:30, 2, hago un frugal almuerzo, después salgo para despejarme, me tomo un café en alguno de los bares de los alrededores, yo soy muy de café, y de paso me llevo algún libro y leo algo, termino de leer el diario. Y vuelvo más o menos tipo 3:30, 4, y ahí retomo la tarea hasta que me canso. ¿Cuando usted trabaja siempre en la computadora? Sí. Ha sido un alivio enorme, porque yo, en realidad, más que escribir, corrijo. Yo un libro lo puedo escribir en un mes y pasarme un año corrigiéndolo. Ahí está la neurosis obsesiva. Claro. Así que la computadora ha sido un alivio enorme, porque soy de la época de la máquina de escribir. Había que escribir con una tijera y una goma de pegar, ¿no? Entonces, cuando quería agregar un párrafo, tenía que cortar el papelito, pegarlo, y así terminaba siendo una porquería, un horror, una desprolijidad. No, era un horror. La máquina de escribir era un horror. Y había que escribir a doble o triple espacio para dejar... dejar el espacio. No, era espantoso, y después la suciedad, cambiar la cinta, todo roñoso, sucio, ruidoso. Yo me despedí de la máquina de escribir sin la más mínima nostalgia. ¿Y la usa solo para escribir o de pronto enchufa internet o esas cosas? Poco. Poco. La uso poco, internet, y menos correo electrónico. Porque estoy tantas horas escribiendo que después no tengo ganas de ponerme encima a chatear o a escribir mail. No, yo prefiero. Lo hago sí cuando es imprescindible. ¿Hay algún tema en estos últimos 10 años que le haya llamado particularmente la atención y que dijo, bueno, voy a tratar de entender qué es lo que está pasando acá? Las ideas obsesivas que he tenido ya se pueden vislumbrar en forma tosca y ruda en mi primer libro de 1960. O sea que más o menos siempre se mantiene. Sí. He cambiado completamente, porque el mundo ha cambiado y bueno, obviamente he cambiado, tengo más lecturas, más experiencias y mis perspectivas han cambiado, pero los temas siempre se vuelven a repetir. Aparentemente son temas muy diversos los que yo trato, muy diversos, pero sin embargo siempre hay un hilo conductor en eso. ¿Cuál es el hilo entre escribir sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre la ciudad de Mar del Plata, bueno, eso sobre fútbol? Uno de los temas es la sociología de la vida cotidiana. Eso es un tema que me interesó desde mi primer libro, Buenos Aires, vida cotidiana, ¿no? Y me sigue interesando, ¿no? Ese es uno de los temas. Otros temas fundamentales, ya en un plano, digamos, de un nivel superior, es la vinculación entre la razón y la historia, ¿no? entre la lógica y la política, por ejemplo. El encontrar fundamentaciones racionales a lo que pasa, ¿no? Me llamó la atención la obsesión y precisión con que subraya los libros. Yo releo los subrayados. Por eso a mí me sirven mucho los subrayados. Y además hago subrayados especiales. Cuando es muy importante, es un subrayado menos importante, otro. Tengo todo un código al respecto. Y también anoto al lado. Y en la última página pongo un temario. ¿En lápiz o en virome? No, siempre en lápiz, porque el lápiz se puede borrar. Porque por ahí me arrepiento y digo, no, ¿por qué? En una relectura digo, ¿para qué subrayé esto? No tiene ninguna importancia y lo borro. ¿Con lápices de colores? No, Stadler 110 4B, lápiz alemán.
Cuando viene gente a su casa, ¿deja que entren a la biblioteca y les miren, les espíen un poco los libros? Sí, todo el mundo, los que les gustan los libros, espían los libros. ¿Pero a usted le molesta o no que le hagan eso en su biblioteca? No, me molesta si me lo piden prestado. Porque primero porque muchas veces no lo devuelven, y segundo porque por ahí justo yo lo necesito, porque está la cantidad de libros que yo manejo al mismo tiempo, las citas que hago en mis libros, que una de esas, justo el libro que me pidieron prestado lo necesito. Me despedí de Juan José pensando en la vida en Buenos Aires, en sus calles, sus lugares, sus transformaciones. Llegué a la zona de Santa Fe y Callao en busca de un teatro antiguo que también fue sala de cine y que hoy es una librería monumental. Tenés una librería grande. Esta es grande, sí. ¿Es la más grande de Buenos Aires? Sí. ¿Sabés cuántos volúmenes hay aproximadamente? ¿Hay una idea de qué cantidad de libros hay puestos en anaqueles? Mira, acá debe estar alrededor de los 250.000 ejemplares, con 100.000 títulos aproximadamente. Aquí se pone obviamente lo que sale al mercado en los últimos momentos o lo que tiene una fuerte repercusión y que la gente intenta encontrar lo más rápidamente posible, ¿no? Por ejemplo, a ver, para tener una idea. Por ejemplo, acá tenés una mesa de... estas son obras de literatura universal en inglés. Aquí tenés las novedades o los libros que están en el ranking de mayores ventas. Lo que más se vende. Lo que más se vende y las novedades. Por ejemplo, el nuevo libro de Jorge Asís en el tema político. En historia, Pacho, que sacó este libro que anda muy bien. Acaba de llegar el libro de Martín Caparrós, que es El Interior, que es la recopilación de ese trabajo que hizo por todo el país, que es sensacional. ¿Qué es que se venda muy bien un libro, Jorge, acá? A partir de los 20.000 ejemplares. ¿Y 20.000 ejemplares en cuánto tiempo? Para que lo consideremos que es algo bueno, bueno, 20.000 ejemplares se venden en 3 meses, ya es algo... Ya está, es un hit. Es un hit. Esto también es una categoría que vende muchísimo, que en forma general se le dice autoayuda. Junto con la sección de infantiles y juveniles, la segunda categoría después de narrativa. ¿Y qué es lo que llevan de autoayuda? ¿Hay algún autor en particular? Bueno, hay autores que, obviamente como todo, van poniéndose de moda. Hay autores, Hoyo es un autor que se lleva muchísimo. En su momento se llevó Bucay, se llevó... ¿Bucay hasta que plagió? ¿Se notó una diferencia con Bucay desde el plagio hasta ahora? Yo creo que se notó una diferencia de propuesta de parte de las editoriales. O sea, es como que las editoriales no siguieron con el plan normal. Ahora se está recuperando, no de parte del público, ¿eh? Esto es novela histórica. Hoy por hoy uno de los géneros que más está siendo aceptado por la gente. Una necesidad de acercarse a la historia de diferentes maneras, cierto revisionismo. Esto es ficción arriba de la historia. Sí, qué cómoda que es tu librería, ¿eh? Uno se puede mover. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? De que la gente tome el espacio. Yo le tenía un poquito de miedo cuando arrancamos porque me parecía que esto daba tipo catedral y no me parecía que quería una solemnidad y no, la gente se habituó enseguida, usa los espacios. ¿Y el hueco lo tuvieron que hacer para el subsuelo? Claro, en realidad este piso se niveló con respecto de la calle y el escenario que está allá, porque esto era en pendiente por el tema de las butacas. Claro. Se hizo una nueva losa y se generó esto que allí abajo, que está el sector infantil, que si después querés vamos, en ese sector estaban debajo del escenario los camarines. Y me impresiona lo de arriba. Es un fresco que se hizo después de la Primera Guerra Mundial. Es un fresco pacifista que se restauró cuando nosotros lo hicimos. Se puso un andamio de ese tamaño y se restauró.
¿A lo largo así? Se hizo un andamio redondo, igual que la cúpula, y trabajaron los artistas ahí recuperándolo, el fresco ese. Qué maravilla. Eso antiguamente era una claraboya que en verano se abría para que entre aire ¿Cómo haces para que no te roben? y hay que rezar. Bueno, no, hay medidas de seguridad, existe la merma como en todos lados, pero no es tan importante como uno pudiera suponer. ¿Agarraste algún grosero alguna vez con 5 libros? Sí, no, yo no, pero la gente de seguridad habitualmente. Ah, es habitual. Sí, como cada tanto aparece alguno. A pesar de que hay gente que ve como simpático lo de robar libros. No, nosotros no. No deja de ser un robo. Sobre todo no el robo de aquel quien compulsivamente no soporta la tentación y se lleva un libro. Ese, si bien es un ladrón romántico, pero está el ladrón profesional Que viene a hacer plata. Que viene con la lista, claro, viene a hacer de lo que guita. necesita robar para ir a... No es lo mismo, o sea, ahí No es lo está mismo. bien lo que vos estás marcando. Claro, por eso digo, no es un ladrón romántico que un profesional, ¿no? Y de estos 30 años que viste vender y comprar libros, ¿cuál fue el libro que más viste que saliera para la gente? Hace muchos años, El Padrino, por ejemplo, me acuerdo. El fenómeno del Nunca Más. El Nunca Más fue El muy Nunca Más fue un impresionante. fenómeno muy importante. No sé si fue el primero, pero el más exitoso de los primeros libros de Berbisky, por ejemplo. Robo para la Corona. Robo para la Corona vendió Sí, 500.000, creo que claro, no. fue una cosa así. O La Trama Secreta, que tenía que ver con Malvinas. Hay libros que han marcado hitos. Y después lo que uno está extrañando y quisiese que vuelva son aquellos autores argentinos que se transformaban en bestseller cuando salían. No sé, yo me acuerdo, salió un libro de Soriano y eran 50.000 ejemplares. Y esto nos está costando un poco. Y si bien hay cosas muy buenas de autores argentinos muy buenos, nos está costando ese boom que teníamos en algún momento, ¿no? De los escritores de ficción hay alguno que esté sobre... Hoy estuve espiando la biblioteca en movimiento de un pensador en movimiento, que clasifica básicamente con la memoria. Algo imposible de hacer en esta imponente librería. Mucho más fácil ser desordenado, pero después te das cuenta que es más fácil ser ordenado. O sea, aparentemente es más fácil, pero sobre todo en un trabajo como el mío, donde recurrís mucho a fuentes y las tenés que tener organizadas, porque si no es una locura. Yo tengo acá 8.000 libros. Los peores libros de la historia argentina son los manuales secundarios que hubo hasta hace poco, que ya no existen más. Libros de Ibáñez, de Astolfi, que hicieron mucho daño porque era a lo que accedía la gente, ¿no?